También en esta oportunidad nos acompaña Antonio García. Ya hemos tenido varias oportunidades, compartido panel y ha dado algunas conferencias desde el inicio de este problema que tenemos del COVID. Para los que recién lo conocen, Antonio realizó sus estudios en la Universidad de Guadalajara, México, graduándose como ingeniero agrónomo, zootecnista en el año 1992 y cursó la maestría en ciencias en Texas A&M University, Estados Unidos, en el área de producción animal. Obtuvo su grado de magíster en área de tesis, estrategia de pastoreo, suplementación del destete a la finalización y calidad de canales en bovinos de carne. Se ha trabajado, ha hecho su trabajo de investigación en animales de engorde trabaja y sigue trabajando por mucho tiempo para la empresa de Fileo Lesafre. En el canal de YouTube de Batilana encontramos las presentaciones anteriores. Los invitamos a que revisen las presentaciones. Sé que están muy interesados en dichas presentaciones. Nos siguen llegando en algunos casos preguntas y a la vez vemos que cada semana hay más visualizaciones de estos temas, lo cual nos alienta mucho. Los invito siempre al final de cada presentación llenar una pequeña encuesta o la encuesta si es que les llega al día siguiente, porque eso nos ayuda mucho a tratar de direccionar este tipo de baticonferencias a lo que ustedes requieran o tengan inquietud en que se profundice y los ayude en su operación. Sin mayor preámbulo, va a dar inicio a la presentación Juan Joel Mosquera. Acá le cedo el paso. Juan Joel, adelante por favor con tu presentación. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu presentación. Buenas tardes a todos. Les mando muchos saludos desde aquí, desde Querétaro, en México. Yo les voy a hablar sobre este tema que sería cómo mejorar la inmunidad en rumiantes a través de las prácticas pues, de manejo y complementadas con nutrición, que también va a hablar el doctor Antonio. Para eso, si me permiten, voy a apagar mi cámara para poder hacer que la transmisión sea más fluida. Yo les quiero hablar sobre cómo podemos influenciar un buen desempeño de las vacunas. Las vacunas se pueden mejorar si nosotros tomamos en cuenta el manejo. Para poder entender eso, tenemos que entender que por ejemplo, un corral de engorda, siempre hay que tomar en cuenta a los animales, a los patógenos que hay en ese ambiente y al ambiente también. Por ejemplo, de los animales hay que saber su estado inmunológico, si han tenido algunas otras infecciones, si vienen estresados, por ejemplo, ¿no? La edad de los animales jóvenes son muy susceptibles a las infecciones, así como los animales muy, muy viejos o las hembras preñadas. Las infecciones concurrentes, como les mencionaba, si vienen con otras infecciones mientras llegan o están ahí en el corral. La vacunación, si ya tienen algún tipo de vacunación o si no las han recibido, si están bien nutridos, cómo es su estatus nutricional. Y la genética, sobre todo, también la genética influye en que esos animales tengan un buen o un mal desempeño. Por parte del patógeno, pues necesitamos entender si en ese sitio hay una exposición elevada al patógeno o es baja, qué tipos de patógenos hay, la virulencia, la transmisión de esos patógenos. Todo eso, además, nos va a permitir hacer un buen calendario de vacunación de acuerdo a la presencia de patógenos que existen en esa zona. Y por otro lado, el ambiente. El ambiente es sumamente importante. La temperatura del lugar, de dónde venían esos animales, puede ser que lleguen a una zona muy fría y el lugar donde venían es un lugar muy, muy, muy caliente, o al revés, ¿no? Lleguen a una zona muy caliente, venían de una zona muy fría o con mucha humedad, o el cambio en la calidad del aire es mucho.
si tienen o tuvieron durante el transporte acceso a comida y a agua, o si lo tienen en ese momento, cuál es la densidad poblacional de esos animales en el corral. La influencia de las estaciones tendrán una influencia importante y habrá que tomarlas en cuenta. Hay lugares en donde el clima es más o menos parecido todo el año y hay lugares en donde las estaciones tienen cambios muy, muy importantes de temperatura. Y el transporte, ¿qué tanto han venido viajando? Si vienen de zonas muy lejos y entonces han estado en el transporte por muchas horas, o si el transporte no tiene una influencia muy importante. Todo eso lo tenemos que considerar. Y tenemos que entender que si las condiciones del ambiente o del individuo no son las adecuadas, entonces la inmunización que ustedes van a aplicar no va a estar garantizado el éxito de esta, porque los animales no van a montar una respuesta inmunitaria adecuada ante esas vacunas que están poniendo. Cuando el ganado llega, usualmente pues, se le hace una serie de manejo, entre ellos pues, la vacunación. Y la vacunación es importante porque hay que asegurarse que se vacuna a los animales en el sitio correcto. Por ejemplo, las vacunaciones en el cuello son la norma en los animales. Y dentro del cuello hay un área específica en donde siempre tradicionalmente se identifica como un triángulo, ¿verdad? Tomado por la base de la columna. El cuello antes de todo el canal de la vena yugular y la clavícula. Y esto hace que en esta zona identifiquemos un lugar de fácil acceso donde no hay órganos vitales que puedan ser dañados. También tenemos que saber si la vacuna se va a aplicar en el músculo o en el tejido subcutáneo, que es esa parte que está abajo de la piel. Esto es muy importante porque hoy en día, idealmente las vacunas se ponen en el tejido subcutáneo. Hay varias razones para hacerlo ahí. Primero, en el tejido subcutáneo hay más células del sistema inmunitario. Entonces, tú quieres dejar la vacuna donde haya más exposición del antígeno al sistema inmunitario. Y segunda, el lugar en el cuerpo del animal donde vas a poner la vacuna. Porque, como lo podemos ver aquí en este triángulo, tú puedes poner la vacuna aquí donde está este punto. Pero si te pones a ver desde el punto de vista anatómico, vas a ver que el cuerpo está protegido con una serie de nódulos linfáticos colocados estratégicamente para colectar todo el antígeno que llega. De tal manera que si te fijas y tú pones el antígeno justamente aquí en el centro, pues este lugar está relativamente lejos de nódulos linfáticos importantes como el preescapular. Entonces lo ideal es que tú pongas la vacuna en este triángulo, pero cerca del nódulo linfático preescapular, que es de los más grandes. Esto hace que el antígeno vacunal llegue más pronto al sitio de activación y la respuesta inmunitaria sea más rápida, porque si no, el antígeno tiene que ser colectado por las células del sistema inmune y llevado hasta el nódulo linfático más cercano. Y eso hace que la respuesta inmunitaria sea más rápida, entre más cerca se ponga de un nódulo linfático. Pues yo les comenté que esta es la zona más en donde comúnmente se utiliza la aplicación de la vacuna. Hay otras áreas del cuerpo también. Estas áreas del cuerpo se pueden utilizar para la aplicación de la vacuna. Simplemente hay que considerar que en ganado de carne, a veces la carne se lastima, sobre todo si la ponen inyecciones intramusculares, y eso no se recomienda, de tal manera que pueden hacer varias cosas. Pueden asegurarse de colocar el antígeno en el tejido subcutáneo, levantando un poco la piel, lo cual es pues bastante, consume mucho tiempo si lo tienes que hacer muchas veces, pero también lo puedes mejorar si en lugar de levantar la piel usas agujas cortas. Las agujas cortas están diseñadas para que solo penetren el tejido hasta el nivel donde está pues, el tejido subcutáneo.
Y esto, pues, se venden comercialmente, ¿no? Las jeringas con agujas cortas. Hay unas pistolas que también les puedes poner la aguja corta, dependiendo si quieres hacer una inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa. Por ejemplo, se utilizan agujas cortas, que son entre 1.2 y 2.5 centímetros, que serán más o menos ahí de la media a una pulgada, para inyecciones que se hacen subcutáneas. Esto es la mayoría de las vacunas. Para otro tipo de inyecciones, otro tipo de medicamentos, cuando la inyección se va a hacer intramuscular o intravenosa, idealmente se utilizan agujas más largas, que son por ahí de los 3.8 centímetros, 1.5 pulgadas, dependiendo del tipo de medicamento que vamos a aplicar. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos porque cuando nosotros vacunamos y los animales tienen un manejo adecuado y el estrés no es elevado y tienen una alimentación y las condiciones adecuadas, entonces cuando aplicamos la vacuna aquí al día 0, no estoy diciendo al día 0 de llegada, sino al día 0 de aplicación, el día que se vacuna a un animal se le llama día 0, y entonces unos días después, varios días después, que pueden ser hasta 5 días después, comienza a generarse lo que le llamamos respuesta inmunitaria. Pero vean esta curva, cómo la respuesta inmunitaria es baja y es corta. No importa porque, aunque disminuye, en realidad se queda lo que nosotros llamamos memoria inmunitaria. Y cuando uno vuelve a aplicar una segunda dosis de esa vacuna o cuando el ganado se enfrenta al patógeno real, entonces la respuesta inmunitaria es más fuerte y es más rápida. Y eso, pues, es la base de la vacunación. Nosotros lo que queremos es vacunar, que los animales monten una respuesta primaria, como aquí, para que cuando se enfrenten al patógeno, la respuesta secundaria sea mejorada. Viendo esta otra gráfica, pues nosotros estaríamos aplicando lo que se conoce como memoria inmunitaria. Yo les quiero pedir que recuerden este término porque la memoria inmunitaria es la base del éxito de la vacunación. ¿Qué significa la memoria inmunitaria? Que un segundo encuentro con el mismo antígeno va a inducir una respuesta inmunitaria, pero mejorada. Como ya lo vimos en la gráfica pasada, ¿no? Donde la vacuna se aplica al día 0, se genera una respuesta corta, pero aunque esta respuesta desaparece, se quedan por aquí guardados en el ganado células de memoria que cuando el ganado se enfrenta al patógeno real, ya en una enfermedad real, responde rápidamente y responde con mucha fuerza, y esta respuesta le dura mucho tiempo, y a eso se le llama memoria, pero es una reacción inmunitaria mejorada porque le puede conferir protección toda la vida después del contacto inicial. Segunda, las respuestas inmunitarias son más rápidas, vean ustedes cómo ya inmediatamente se elevó la respuesta. Son más fuertes, como se ve aquí comparada con esta, y son más largas. Pero además, algo que no vemos tanto aquí, es que son cualitativamente distintas y esta respuesta siempre es mejor porque las células y los anticuerpos que se producen son de mejor calidad que los de esta respuesta. Entonces, una respuesta secundaria siempre es de mejor calidad que una respuesta primaria. Esa es la base de una buena vacunación, de un buen programa de vacunación, y eso es lo que nosotros desearíamos que tuvieran los animales que van llegando a un corral de engorda, por ejemplo. Eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil porque en un corral de engorda, pues ocurre mucho estrés y esta situación de estrés afecta en grandes cantidades el efecto o el éxito de la vacunación. Voy a correr este video, a ver si no es muy ruidoso, mientras les voy platicando. Este es un video que tomé en un rancho de engorda aquí en Querétaro. Es un rancho de 25,000 cabezas. Llegan estos animales después de 600 kilómetros de estar viajando en estos camiones. Pues
van parados todo ese tiempo, sin tomar agua, por más de un día, sin consumir alimento, con un cambio de ambiente, porque este es un clima muy seco y vienen del trópico, pues empiezan a tener un orden jerárquico distinto, vienen cansados y se enfrentan a un ambiente totalmente diferente. Todo eso les causa mucho estrés. Si ustedes vacunan un animal estresado que llega en estas condiciones, en este momento, es muy probable que la vacunación no funcione, porque el sistema inmunitario no va a poder montar una respuesta cuando el cuerpo está estresado. Además de eso, entonces, se les hace toda una serie de manejo que también se los quiero mostrar en este video. Este video también lo tomé en el rancho, donde les comenté, pero aquí utilizan todo un sistema automatizado en donde el manejo es muy rápido. Cuando no se tiene este tipo de manejo, eso hay que hacerlo manual y entonces toma mucho tiempo. Vean ustedes cómo pues, el animal se prensa, se vacuna, son varias vacunas, son varias desparasitaciones, son desparasitaciones por varias vías, son los implantes y finalmente el areteo del animal y el registro. Todo eso le pone mucho estrés al ganado que va llegando, que es un ganado que tiene poco manejo, porque viene un ganado que es crecido en potreros muy grandes, en pastizales, que si no se deja descansar, si no se deja recuperar, entonces las vacunas que están aplicando no tienen ningún efecto y solamente les van a ocasionar pues pérdida de dinero. Por eso es por lo que ya muchos ranchos como este están optando por dejar descansar a los animales 24 a 48 horas, que se adapten y entonces ya los someten a este segundo pues fase en el manejo. Todo eso es muy importante porque ellos se han dado cuenta que el efecto que tiene la salud de los animales sobre el sistema inmunitario es muy importante para que las vacunas tengan pues su efecto contra las enfermedades. Y ya con eso que les quiero platicar, ahora les quiero hablar sobre la microbiota. La microbiota, me voy a referir al término microbiota, pero eso se refiere a todos los microbios que tenemos en el cuerpo y que tienen el ganado en el cuerpo. No sé si ustedes sabían, pero cuando las personas tienen gastritis o tienen sobre todo colitis, esa inflamación del intestino que causa muchos problemas, se les pueden curar cuando se les trasplantan heces de personas sanas. Con el trasplante de las heces de una persona sana a una persona enferma, la persona enferma se cura. También se curan cuando se les trasplantan helmintos. Las personas que tienen una inflamación crónica del intestino se curan cuando se les hacen trasplantes de helmintos. Y esto ya está probado científicamente, de tal manera que inclusive la gente pide que le vuelvan a hacer el trasplante cuando les vuelve a recaer después de varios meses, vuelven a recaer con estas inflamaciones, piden que les vuelvan a hacer ese trasplante de heces porque eso los cura. ¿Por qué los cura un trasplante de heces? Porque ahí hay microbios benéficos y los microbios benéficos causan salud intestinal. Y en estas barreras ahí en el intestino, en las mucosas del intestino, pues son barreras donde el sistema inmunitario necesita lidiar con los patógenos. Y nos damos cuenta que ahí necesitan lidiar porque se sabe que en el intestino, por ejemplo, hay 50,000 millones de linfocitos, nada más en el intestino. Eso quiere decir que hay más células inmunitarias en el intestino que en la misma sangre, o en el timo, o en el vaso. Eso nos dice que proteger al intestino para el cuerpo es fundamental.
Y en realidad nosotros hemos sabido hasta recientemente poco sobre qué tan importante eran esos microbios para la salud intestinal. Pero ahora sabemos que los microbios que tienen los animales y los microbios que tienen las personas en el intestino definen que estas personas y estos animales generen enfermedades alérgicas, como el asma, enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, la depresión, o sea, los estados de ánimo también dependen de los microbios que tengas en el intestino, y los desórdenes neurológicos también están marcados por qué tipo de microbios tiene un individuo en su intestino. Y el sistema inmunitario, entonces, tiene que ser muy hábil, fíjense, tiene que mantener los microbios buenos y eliminar a los microbios malos. ¿Cómo le hace para saber cuáles son buenos y cuáles son malos? ¿Y cómo le hace para mantener un balance entre ellos? No es tan fácil. Y bueno, se sabe mucho de los microbios buenos y los microbios malos en el intestino de los humanos. Se sabe mucho de los microbios buenos y malos en el intestino, pues, de ratones y de cerdos. Y también recientemente ya se ha estudiado que hay microbios buenos en el intestino del ganado. Les pongo esta imagen que aunque esté en inglés, es para que ustedes vean que ya en el rumen o en el intestino grueso ya se ha detectado microbios que se llama microbiota en conjunto. Esta microbiota es una microbiota benéfica para la salud intestinal. Si el ganado tiene esta microbiota en el rumen, esta de aquí, el ganado tiene un rumen saludable. Si el ganado tiene esta microbiota en el intestino grueso, entonces tiene un intestino grueso saludable. Lo que nosotros necesitamos es asegurarnos que esta microbiota saludable esté en este órgano en particular para que el ganado esté saludable. Y bueno, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se regula que los microbios del intestino estén saludables? En realidad, sí se puede regular, y para esto influye el ambiente, la alimentación y la genética del individuo. Nosotros podemos controlar el ambiente, quizás no podemos controlar tanto la genética, o quizás sí, porque a lo mejor compramos nada más los animales, pero sí podemos controlar la alimentación. Ya les platiqué que los trasplantes fecales en los humanos tienen una influencia en el microbioma, y que si se reintroduce la microbiota sana o la microbiota benéfica, esta compite con los microbios causantes de enfermedad y los elimina. Y de esa manera se reconstituye lo que se conoce como integridad del epitelio del intestino. El intestino vuelve a estar sano si se le reintroduce microbiota benéfica. Bueno, ya con estas pistas, pues yo me puse a investigar un poco de todo lo que se hace en bovinos, porque en el ganado, pues es el tema que nos interesa, aunque hay mucha evidencia de esto en otras especies. Yo les traje este ejemplo que salió reportado recientemente, aunque seguramente Toño les va a hablar un poco más sobre eso, pero se ha demostrado que cierta microbiota, controlando la microbiota de las vacas lecheras, es posible reducir la mastitis. Imagínense, controlando el tipo de microbios que tienen en el intestino las vacas, se puede reducir los casos de mastitis. Y entonces, con eso, nosotros en mi laboratorio, que estudiamos pues parte de la respuesta inmunitaria del ganado, quisimos hacer un experimento, porque nosotros trabajamos con una enfermedad que se llama babesiosis bovina, piroplasmosis también se conoce. Y nos hicimos la pregunta si podríamos mejorar la respuesta de vacunar al ganado con una vacuna contra la babesiosis y suplementar al ganado con
con levadura como Saccharomyces cerevisiae. Eso lo hicimos con Fileoles afre y les quiero platicar muy rápidamente de lo que hicimos con este experimento. Bueno, nosotros sabíamos que Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, se utiliza como probiótico, es muy común utilizarlo. De hecho, hay empresas como Fileo que venden estas levaduras porque tienen este efecto benéfico en el intestino. ¿Por qué es un efecto benéfico? Porque tiene ciertas moléculas, ahorita no les voy a hablar mucho en detalle en eso, tiene ciertos componentes esta levadura que estimulan la respuesta inmunitaria. Estos componentes de las levaduras mejoran la respuesta inmunitaria y hacen que se generen respuestas que favorecen el desarrollo, que favorecen el desarrollo de respuestas inmunitarias que son benéficas para que las vacunas se vean, sean reconocidas por el cuerpo. De tal manera que nosotros hicimos este experimento. A ver si puedo platicarles esto de forma muy breve. Tuvimos 4 grupos de ganado. El grupo 1 fue nuestro grupo control. No lo vacunamos, no le dimos levadura en su dieta, simplemente los mantuvimos ahí como grupo control sin hacerles nada. Tuvimos un segundo grupo al cual vacunamos con nuestra vacuna, pero no le dimos ningún tipo de probiótico. Y luego tuvimos un grupo 3 a quien le dimos nuestra vacuna y lo suplementamos con una levadura que se llama Procreatin 7. Y luego teníamos un cuarto grupo al que también le vacunamos y lo suplementamos con otra levadura que se llama Artisaf F53. Entonces, tenemos un grupo control, un grupo vacunado sin levadura y 2 grupos vacunados con distinta levadura. Y luego lo que hicimos fue vacunarlos con nuestra vacuna. Obviamente pusimos la vacuna cerca de los ganglios, como ya les había platicado. Y luego les tomamos células del sistema inmunitario a las vacas, a estos becerros, porque queríamos ver la respuesta del sistema inmunitario frente a la vacuna. Medimos ciertas moléculas como estas de aquí y estos fueron los resultados. Cuando nosotros incubamos las células de estos becerros con el antígeno vacunal, vimos que los animales de los grupos vacunados y suplementados con las levaduras tuvieron mejor respuesta que los animales vacunados y sobre todo que el grupo control. Vean ustedes cómo la respuesta celular de estos grupos se mejoró al aplicarles un probiótico comercial. Cuando nosotros expusimos a estas células y les determinamos las citocinas importantes de la respuesta inmunitaria, pues nosotros vimos que los grupos suplementados con levadura tuvieron menor respuesta a células que estimulan la proliferación celular, como la interleucina 2. Esto se puede explicar porque quizás estos grupos ya habían sido estimulados previamente y ya no requerían de una estimulación nueva. Por eso produjeron menos estas moléculas. Pero cuando nosotros determinamos interleucina 12, vimos que en realidad no producían mucha interleucina 12 comparado con el grupo vacunal. Pensamos que a lo mejor no iba a tener un efecto tan significativo en la respuesta inmunitaria, pero cuando nosotros medimos el interferón gamma, que es una molécula muy importante para la respuesta inmunitaria mejorada del ganado, vimos que, aunque no había diferencia entre grupos, parecía que las desviaciones estándar estaban muy grandes. Quiere decir que había mucha variación dentro del grupo porque pues, son pocos animales, son 5 animales por grupo. Cuando medimos otra vez esto, cuando volvimos a repetir este experimento, midiendo esta molécula el interferón gamma en cada animal de cada grupo, entonces observamos este resultado que es muy importante. El grupo control prácticamente no produjo interferón gamma. El grupo vacunado sí produjo interferón gamma en muy buenas cantidades, pero los 2 grupos vacunados y suplementados con los probióticos, sobre todo estos de acá, vean la cantidad de interferón gamma que produjeron estos animales, indicando que estos probióticos inducen la producción muy elevada
de esta citocina, que es la que protege al ganado contra la babesiosis bovina. Cuando nosotros evaluamos otras citocinas que no tienen un efecto tan importante en la respuesta como la interleucina 4, pues no vimos respuesta. La interleucina 5 tampoco vimos respuesta. Y la interleucina 6 tampoco vimos una respuesta muy palpable, indicando que estas citocinas que no tienen importancia, estas moléculas que no tienen importancia en la respuesta inmunitaria, en realidad no se afectan, corroborando nuestra hipótesis que esos probióticos de alguna manera influencian al sistema inmunitario para que se mejoren las respuestas a la vacunación. Y bueno, a manera de conclusión de este experimento, la respuesta inmunitaria a una vacuna contra la babesiosis bovina se vio mejorada por el uso de cepas específicas de Saccharomyces cerevisiae. Y eso es en realidad lo que yo les quería platicar muy brevemente, no les quería quitar mucho tiempo. Como consideraciones de esta charla, yo les puedo decir que la integridad del epitelio y de las mucosas es clave para que un organismo sea sano y sobre todo productivo. Si un epitelio mucoso intestinal no es sano, no va a ser productivo. Que la homeostasis, ese equilibrio saludable que existe en el cuerpo, depende de muchos factores. Unos se pueden regular y otros no se pueden regular tanto. Y por lo tanto podemos nosotros incidir en aquellos factores que sí se pueden regular, como la microbiota, porque la microbiota ayuda a modular el sistema inmunitario y a mantener la salud. La microbiota se puede regular y los probióticos regulan a la microbiota mejorando la respuesta inmunitaria y por lo tanto mejorando la salud intestinal. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Pues les agradezco mucho sus atenciones y eso sería todo por mi parte. Perfecto, Juan Joel. Voy a pasar yo a dar la otra parte de la presentación y al final, ya si gustan hacer sus preguntas a través del chat de aquí de la aplicación, serán bienvenidas, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir, le voy a pedir ahí a Juan Joel o a Néstor si me dicen si ya están viendo mi pantalla, por favor. Ya, Toño, pero no está en forma de presentación. En modo presentación te falta. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. ¿No? Ya como lo comentó el doctor Mosqueda, una parte importante de los animales en el confinamiento es que estén sanos para que puedan producir. Y yo les voy a mostrar algunos datos utilizando el Procreatin 7 como una herramienta para mejorar la adaptación al lote de engorda y la salud en este periodo de confinamiento de los animales. Una de las partes importantes que unos minutos antes de que empezáramos la presentación la mencionó el doctor Carlos Gómez, es qué importancia tienen las dietas de recepción, o sea, cuando el ganado llega al confinamiento, al lote de engorda. Es muy importante que en ese momento se les dé el forraje de la mejor calidad posible que pueda haber o que se pueda disponer, que tenga una buena digestibilidad la fibra en neutrodetergente y un buen nivel de fibra en estos periodos. ¿Por qué? Porque el ganado viene de zonas de pastoreo donde en muchas ocasiones no tiene acceso más que a pasto y entonces uno, por el conocimiento del ganado que tiene que haber forraje para que el ganado empiece a consumir el alimento. Y dos, para que el cambio no sea muy brusco entre el alimento que estaban teniendo en su potrero, en sus zonas de pastoreo, y el alimento que van a recibir ya muy rico en concentrados. De ser posible, en esta primera fase, dentro del concentrado deben de venir ingredientes con un buen nivel de fibra digestible. ¿Qué estoy hablando con esto? Pueden ser algunos ingredientes, por ejemplo, como el salvado de trigo, algunos subproductos del maíz, que la fibra que contienen es muy, muy digestible, pero además no es almidón que va a producir ácido láctico, que es uno de los principales problemas que tiene el ganado cuando recibe dietas altas en concentrados.
tiene problemas de acidosis. Entonces, si utilizamos en estas dietas de recepción algunos elementos que tengan fibras digestibles, va a ser más fácil para el ganado adaptarse y sufrir menos problemas digestivos. Además de eso, se recomienda que haya algunos aditivos que prevengan la acidosis, sobre todo en los primeros, vamos a hablar en los primeros 28 días de llegada del pastoreo hacia el confinamiento. Se pueden utilizar, por ejemplo, de lo que estamos platicando, el Procreatin 7, que son levaduras vivas, o se pueden utilizar algunos buffers también, algunos buffers como bicarbonato de sodio, sesquicarbonato de sodio, que ayudan a mantener el pH del rumen y a prevenir la acidosis. Otra de las partes de las dietas de recepción y que es interesante es que los animales comen poco cuando llegan al corral de engorda por algunos de los factores que ya mencionó el doctor Mosqueda, porque vienen estresados, porque no conocen la comida y demás. Entonces, se puede tomar la determinación de elevar el contenido de nutrientes en la dieta, por ejemplo, cargar más la dieta de proteína o hacerla más rica en energía. Y ¿cómo se hace esto? Bueno, pues se pueden poner algunos ingredientes como los granos, el maíz, el sorgo, para cargar la dieta de energía, o se pueden utilizar algunas pastas oleaginosas como la pasta de soya, la pasta de canola, pasta de girasol, para elevar el contenido de proteína. Pero algo que vemos es que en la medida en la que elevamos la proteína en la dieta inicial del ganado cuando llega al lote de engorda, o elevamos la energía, empieza a crecer el índice de animales que se enferman o la cantidad de animales que se enferman, porque no están acostumbrados a esta dieta, comen de más de repente o no comen tanto, y entonces esto les causa problemas digestivos que después se pueden reflejar también en problemas respiratorios. Una manera que se utiliza en algunos corrales de engorda o lotes de engorda para cambiar el alimento es empezar dando más o menos un 50% de forraje, un 50% de concentrado. Después de un cierto tiempo, estamos hablando entre 5 y 7 días, cambiar, elevar ya la cantidad de concentrado y disminuir el forraje. Otra vez a los 5 o 7 días se vuelve a cambiar y se vuelve a elevar la cantidad de concentrado y a disminuir la cantidad de forraje. Y finalmente, a los 5 o 7 días posteriores, se pone ya la dieta final, ¿no? Disminuyendo ya la cantidad de forraje y dejándola en la cantidad de forraje final que se va a ofrecer al ganado y teniendo ya la cantidad de concentrado final que se va a ofrecer al ganado. Este proceso de transición en el periodo de recepción se pueden usar entre 15 y 21 días, y esto va a disminuir sensiblemente los problemas tanto digestivos como respiratorios del ganado si se hace de esta manera. A pesar de que no estén consumiendo tanto concentrado, van a tener menos problemas y van a crecer de mejor manera por evitar los animales enfermos. ¿Cómo se puede utilizar la levadura probiótica o el Procreatin 7 para mejorar esto? Bueno, la levadura hace más fácil el proceso de adaptación a la dieta de confinamiento, porque la levadura entra en el rumen, cambia los microorganismos del rumen, entonces genera que haya menos problemas de adaptación a la nueva dieta. Reduce también los riesgos de acidosis, tanto clínica como subclínica, y una parte muy importante, cuando entra el ganado al lote de engorda, una de las partes más importantes es que aumente de manera rápida pero consistente su consumo de alimento, de materia seca, para que tenga energía para crecer y para defenderse. La levadura también, como lo platicó el doctor Mosqueda, es una herramienta para mejorar las respuestas del sistema inmunológico. Hemos visto, y lo voy a mostrar en algunos trabajos, que después de que hay un desafío por patógenos, los animales que están recibiendo levadura viva o paredes celulares de levadura tienen la capacidad de retornar más rápidamente a la normalidad. Y cuando pasa esto y los animales no se enferman tanto y todo, entonces la energía y la proteína que les están dando en la dieta para que crezcan, para que produzcan carne, va a ser utilizada precisamente para eso y no para defenderse, no para alimentar un sistema inmune que está tratando de controlar muchos problemas de enfermedades. La levadura viva, como lo platiqué, cuando entra en el rumen
y si está viva empieza a respirar ahí en el rumen y retira pequeñas cantidades de oxígeno que entran al rumen cuando el animal toma agua, cuando el animal come. Entonces, este oxígeno es tóxico para algunas bacterias y la levadura al respirarlo hace que empiecen a proliferar mayor cantidad de bacterias en el rumen, de microorganismos benéficos, sobre todo los que digieren fibra y también unos que utilizan el ácido láctico que se está produciendo en el rumen. Entonces esto tiene la virtud de mantener pH más alto y que los animales tengan menos riesgos de acidosis. También al haber bacterias que degradan la dieta de mejor manera, se producen más ácidos grasos volátiles, que es cuando las bacterias consumen la dieta, entonces excretan estos ácidos grasos volátiles en el rumen y al animal le sirven como energía, los absorbe a través de la pared ruminal, de las vellosidades ruminales, y entonces es energía que utiliza el animal para crecer. Y cuando hay más cantidad de bacterias en el rumen, también hay un mayor aporte de nitrógeno bacteriano. Estas bacterias pasan del rumen hacia el tracto digestivo posterior y aportan una mayor cantidad de proteína. Una de las partes que habló el doctor Mosqueda era mantener una microbiota o una flora intestinal sana. En el caso de los rumiantes, ¿qué sucede en la flora intestinal? Cuando reciben una dieta determinada, hay mucha variabilidad entre animales en las bacterias que viven en su tracto digestivo, pero cuando se da levadura, lo que sucede es que estos animales empiezan a tener una flora más uniforme, una microbiota más uniforme, y esto hace más fácil de manejarlos, tanto nutricionalmente como sanitariamente. Son animales que están teniendo una microflora más común y todo, y esto hace más fácil su manejo, y dentro de esta uniformidad empiezan a reducirse las cantidades de algunos patógenos. Podríamos hablar, por ejemplo, de Escherichia coli, de Salmonella, de Listeria, que si hay menos patógenos en el tracto digestivo del animal, el animal va a estar gastando menos energía en inflamarse o en defenderse de esos patógenos. Entonces, eso es uno de los beneficios que empieza a tener. Se mejora el microbioma de los animales, la flora intestinal, y esto les causa menos problemas a los animales. La otra parte que también mencionó el doctor Mosqueda es que aquí alimentamos animales de engorde con diferentes cantidades de levadura. Por ejemplo, les dimos 5 gramos de Procreatin 7 o 20 gramos de Procreatin 7 y después seguimos el Procreatin 7 a través del tracto digestivo de los animales, y en la parte final del intestino delgado está parte del sistema inmunitario, se llaman placas de Peyer, y empezamos a ver que en esta parte del sistema inmunitario, cuando les dábamos más levadura, empezaba a incrementarse la cantidad de levadura que entraba en el sistema inmunitario, interactuaba con el sistema inmunitario de los animales. Entonces, de alguna manera, el suplementar levadura en diferentes cantidades va a estimular el sistema inmune, y estos círculos que se ven aquí se llaman centros germinativos, y cuando estos centros germinativos son donde se producen algunas células del sistema inmune, como los macrófagos, por ejemplo, y cuando les damos más levadura, empezamos a ver que hay mayor cantidad de estos centros germinativos en el sistema inmunitario de los animales, en el intestino. Entonces quiere decir que de alguna manera la levadura estimula el sistema inmune de los animales y lo empieza a preparar, porque la levadura no es invasiva, es una de las ventajas que tiene, que no va a infectar. Entonces empieza a preparar al sistema inmune para que reaccione en caso de que venga una infección. Y un animal que está mejor preparado, de alguna manera reacciona más rápido y se enferma menos, o la otra situación es que responde más rápido. Si se enferma, la enfermedad no es tan severa para los animales. Hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, en la Universidad de Texas A&M, donde hemos evaluado animales de engorde que llegan al confinamiento, y hemos visto que los animales que reciben el Procreatin 7 tienen una respuesta en consumir mayor cantidad de materia seca. Puede ser porque los animales tienen menos problemas de acidosis, menos problemas de enfermedad y demás, y entonces esto hace que consuman más alimento, y cuando consumen más alimento, entonces los animales van a ganar más peso, van a tener una mayor ganancia de peso y van a utilizar más alimento para crecer o una mejor conversión alimenticia. Eso es uno de los primeros trabajos que vimos. En otro trabajo
que realizamos, por ejemplo, en Brasil, vimos que los animales que estaban siendo suplementados con Procreatin 7 tenían un pH ruminal más elevado en dietas de confinamiento en comparación a los animales del grupo control. Y otra parte muy importante es que pasaban mucho menos horas del día con el pH bajo, con el pH en un nivel de acidez, que los animales que no recibían el Procreatin 7. Entonces, esto cuando el animal empieza a sufrir de acidosis, en el rumen, como lo mencionó el doctor Mosqueda, viven una gran cantidad de microorganismos diferentes, y hay muchos que son muy sensibles al pH bajo en el rumen, y entonces cuando hay pH bajo se empiezan a morir estas bacterias, y al empezarse a descomponer liberan sus membranas o sus cadáveres, y esos cadáveres pueden pasar del rumen a la sangre, y después de la sangre se pueden ir hacia el hígado o hacia las patas y causar problemas de mal funcionamiento hepático o de laminitis en los animales. Y lo que vemos es que el Procreatin 7 disminuye la cantidad de LPS o membranas de bacterias muertas que están pasando del rumen hacia la sangre. Y entonces esto va a hacer que de alguna manera haya menos inflamación en los animales y puedan tener un mejor funcionamiento tanto del hígado, no haya tantos problemas de laminitis, y esto va a mejorar el comportamiento productivo de los animales. En otro trabajo que hicimos, dimos Procreatin 7 o dimos la pared celular de la levadura, la parte externa de la levadura que se llama Safmanan, o la combinación de los dos productos animales de engorda, que después les inyectamos este LPS o estas membranas de la Escherichia coli, que causan una respuesta que se llama de fase aguda, que es la primera respuesta del sistema inmunitario tratando de controlar una inflamación. Y una de las primeras respuestas que vemos es que cuando el animal recibe un estímulo, un antígeno que considera patógeno, eleva su temperatura rápidamente como una manera de protegerse o de controlar ese patógeno. Lo que vimos aquí en la línea azul son los animales que no recibieron ningún producto, en la línea verde los que recibieron la combinación de 5 gramos de Procreatin 7 y 5 gramos de Safmanan en este periodo inicial del engorde, y vimos que los animales que estaban recibiendo esta combinación retornaban más rápido a la normalidad en la cuestión de la temperatura que los animales del grupo control. También los que estaban recibiendo cualquiera de los dos productos solos lo hacían, pero el pico de temperatura fue más bajo cuando recibieron los dos productos al mismo tiempo. Y otra de las partes que tienen los animales es que cuando sufren de algún tipo de estrés, y no solamente del estrés de un patógeno, que en este caso es lo que utilizamos para la investigación, el LPS del patógeno, sino que puede ser un estrés al manejo. Cuando los manejamos a los animales se estresan y producen cortisol, o cuando los animales sufren de estrés calórico, por ejemplo, también producen una buena cantidad de cortisol. Y lo que vimos aquí es que nuevamente, en el mismo sentido, viene el desafío y viene una elevación en la producción de cortisol. Los animales que estaban siendo suplementados con ambos productos no tuvieron el pico tan alto y regresaron nuevamente más rápido a la normalidad que los animales que no habían sido suplementados con ningún producto. Entonces, en este periodo de la llegada, los primeros 28 días de la recepción del ganado, puede ser muy interesante utilizar la levadura viva, el Procreatin 7, o también en combinación con la pared celular de la levadura, que es el Safmanan, para reducir las probabilidades de que los animales se enfermen y de que se estresen. Como conclusión de la plática, el Procreatin y el Safmanan modifican la flora del aparato digestivo de los rumiantes. Procreatin 7 funciona mejor la levadura viva para la función digestiva. El Safmanan estimula el sistema inmune reduciendo en una buena manera los problemas respiratorios, y la mezcla de ambos productos tiene un espectro de funcionamiento más amplio y más potente. Pasamos ahora sí a la ronda de preguntas y respuestas. Le quiero pedir al ingeniero Néstor si nos puede acompañar en esta ronda para ver si ustedes tienen cualquier tipo de preguntas, ya sea de lo que platicamos el doctor Mosqueda o un servidor aquí, o si tienen alguna otra pregunta de algún otro tipo sobre ganado de engorde, sobre manejos y demás, con todo gusto anímense, háganla, pregúntenos.
para ver si podemos de alguna manera en conjunto dar solución a alguna duda, algún problema que tengan, y si no, lo investigamos y lo hacemos llegar para ustedes para que tengan de alguna forma alguna respuesta a algunas inquietudes que tengan. Muchas gracias también por su atención y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Juan Joel. Gracias, Antonio. Empezamos con la ronda de preguntas. Vayan poniendo las preguntas en la casilla del box, por favor. Tenemos una pregunta ahí. ¿Cómo ayuda la levadura en animales criados en pastoreo? ¿Cuál sería la dosis? Están hablando cuando ya llegan al lote de engorda, Néstor, o si los animales solo están en el pastoreo. Si nos puede especificar. En el pastoreo debe ser, en el pastoreo. O sea, cuando los animales están solamente en pastoreo, uno de los principales problemas que existen en animales en pastoreo es la capacidad de consumir alimento. Los pastos no son tan ricos en energía y demás, y hay un llenado físico del rumen, y esa fibra se mantiene, entre más seco o más maduro está el pasto, se mantiene más tiempo en el rumen. Entonces, si suplementamos a través de la sal mineral que se esté dando a los animales, en el caso de animales en pastoreo se les puede dar entre 2 y 3 gramos de levadura, porque no buscamos un efecto muy fuerte para controlar la acidosis. A los animales que están solo en pastoreo con muy poca suplementación o con una sal mineral, se les pueden dar 2 a 3 gramos de levadura, y esto va a mejorar mucho la digestibilidad de la fibra. Entonces la fibra va a permanecer menos tiempo en el rumen, y los animales van a tener mayor capacidad de consumir alimento, y de esta manera pueden elevar su ganancia de peso cuando están alimentados solo en pasto. Entonces, es indispensable para que un producto de este tipo funcione, que haya una buena cantidad de pasto, aunque sea de mala calidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la levadura va a mejorar la digestibilidad del pasto y lo va a hacer más rápido, entonces necesitamos que haya pasto para que el animal pueda consumir más y pueda aumentar su productividad. Es la manera en la cual funcionaría el producto en animales solo en pastoreo, Néstor. Ok, Antonio, gracias. ¿Cómo ayuda la levadura a los animales recién llegados, teniendo presente o en cuenta que nosotros generalmente engordamos en costa? Animales que han sido criados a pastos y generalmente pobres. Yo creo aquí, Néstor, que los animales que están en pastos y que nunca han visto el concentrado, cuando llegan al lote de engorda, el problema de la acidosis es más fuerte. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a consumir este alimento rico en energía, rico en almidón, sobre todo, y entonces esto genera que no tengan una flora intestinal o una microbiota intestinal ruminal adecuada para digerir estos almidones. Entonces, ese periodo donde se reciben los animales, la levadura puede actuar como un amortiguador para facilitar que no haya problemas de acidosis. ¿Qué sucede cuando los animales llegan al lote de engorda al confinamiento? Generalmente puedes ver que los animales llegan al confinamiento y pueden comer mucho un día. Un animal en particular puede comer mucho un día y al otro día se siente muy mal. Es como si uno llega y se come un pastel entero un día. Entonces, de alguna manera, si uno se come el pastel entero un día, al otro día no quiere comer porque se está sintiendo mal del estómago. Le pasa lo mismo a los animales cuando comen una dieta muy rica en concentrados, empiezan a tener problemas intestinales de alguna manera, y la levadura los puede ayudar a que sufran menos de este problema que se conoce como acidosis, ¿no? O problemas digestivos, que se sientan mal y no consuman comida. Lo importante es que un animal empiece a consumir el alimento de manera paulatina, pero consistente hacia arriba. Por eso es bueno cuando llegan al lote de engorda, por ejemplo, hablar de ofrecer
2 o 3 kilos de concentrado, 2 kilos de concentrado y empezar a partir de ese día a incrementar cuando mucho en 500 gramos el concentrado en los días para que vayan llegando a la cantidad máxima de consumo y no generemos estos problemas de acidosis. Listo, Néstor. Okay. Creo que acá esta pregunta ya viene para Juan Joel. Por Si el favor. animal llegado al centro de engorde se desparasita, se le aplica anabólicos, se le areta, se le pesa, etcétera, ¿por qué no aplicar su vacuna teniendo en cuenta que ya llegó estresado? Entonces, hay que terminar de estresarlo, considerando también que la cascada inmunológica comienza a activarse después de varios días de recibir el antígeno. Sí, Néstor, es una muy buena pregunta y parece muy lógica el comentario que hace el doctor. Sin embargo, cuando un animal está muy estresado y tú pones una vacuna, el antígeno que se deposita ahí en el sitio, ese antígeno se consume por las células que lo fagocitan y se consume como comida, no se consume como vacuna. Y de tal manera que, porque está estresado, ¿no? Está estresado, no responde al sistema inmunitario y aunque después de unos días baje el estrés, ya no hay antígeno ahí porque ya se utilizó como comida. Las células del sistema inmunitario no son capaces de reconocer el antígeno en cantidades suficientes, aunque haya un poco, no son capaces de reconocer el antígeno para que se monte una respuesta eficiente. Seguramente la respuesta, en el mejor de los casos, va a ser muy baja. De tal manera que por eso se recomienda dejar que pase esta etapa de estrés. Y el otro asunto que ya no, que también seguramente lo saben los médicos, es que hay unos desparasitantes que inmunosuprimen a los animales, de tal manera que si tú aplicas el desparasitante junto con la vacuna entonces no reacciona. Pero estas son cosas ya del manejo per se. Respondiendo a la pregunta anterior, la respuesta es esa. El antígeno necesita estar presente en completo cuando el animal no está estresado. Ok, gracias. En selva generalmente usamos aleros. Son zonas muy húmedas. ¿Hay algún problema con la levadura en este sistema de suplementación? Perdón, Néstor. ¿Te repito la pregunta, Antonio? Sí, porque ahí se perdió un poco el internet para mí. En selva generalmente usamos aleros. Son zonas húmedas, muy húmedas. ¿Hay algún problema con la levadura si la suplementamos de esa forma? Sí, Néstor. Yo creo que si hay dos cuestiones. Si hay mucha humedad y todos los saleros o los saladeros tendrían que, para utilizar la levadura, tendrían que tener algún tipo de cobertura, algún techo, alguna cosa para prevenir que se mojara la levadura. ¿Por qué? Porque el Procreatin 7, por ejemplo, es una levadura que viene deshidratada, por llamarlo así. En cuanto entra en contacto con la humedad, se activa, absorbe toda esta humedad, tiene mucha sed, se activa y entonces, si se activa y no se la han comido los animales, va a suceder que no tenga una función a nivel de rumen. Entonces van a estar dando una proteína muy cara, nada más. Entonces sí, los saladeros tendrían que tener algún tipo de cobertura, de techo, para que de alguna manera pudiera protegerse la levadura y pudiera utilizarse. Ese es uno de los inconvenientes. Si se tienen los saladeros o los comederos al descubierto y se les pone levadura a los animales y no se consume la dieta rápidamente, entonces la levadura se va a activar y no va a tener una función en el intestino del animal, en el rumen del animal, que es donde debe de actuar. Ok, Antonio, gracias. Acá creo que ya es una pregunta en son de especificar la dosis, ¿no?
sea en la transición o sea en el periodo ya de engorde. En un engorde corto, ¿qué se hace aquí en Costa, que con una duración aproximada de 3 meses, qué dosis recomendarías? La recomendación para utilizar el producto, por decir así, los primeros entre 21 y 30 días, yo estaría recomendando utilizar 5 gramos del Procreatin y 5 gramos de Safmanan. Y a partir de esos 30 días, si se quiere seguir utilizando la levadura, se pueden utilizar 5 gramos del producto ya. ¿Sí? Nada más de Procreatin 7. Acá hay una pregunta, son de comentario. Si usamos licor ruminal en vez de levaduras comerciales, ¿cuál sería tu opinión? Para mí, Sí, la pregunta, Néstor. sí. Si usamos licor ruminal, Antonio, en vez de levaduras comerciales, ¿cuál sería tu opinión al respecto, no? En función a la basofia o licor ruminal que llamamos acá, pues, ¿no? Eso para mí es una fuente rica en microorganismos y todo, pero tiene un efecto de implantar cierto tipo de flora que va a ir ahí. Sin embargo, cuando sacamos en general eh, el líquido ruminal y todo, hay muchos microorganismos, sobre todo que son estrictamente anaerobios, que no sobreviven a estar en contacto con el aire. Entonces, creo que un producto, lo que buscas tú es consistencia en la respuesta finalmente. Entonces, de que puede haber un efecto benéfico al utilizar este tipo de productos, puede ser interesante, quizá, pero si buscas una respuesta más consistente, tendrías que dirigirte a productos mucho más estandarizados que te den una respuesta similar todo el tiempo. La misma pregunta que me hace, la misma persona que hizo la pregunta, menciona entonces a partir de qué día de llegada se puede usar. Yo creo que desde el momento... Mencionó en la anterior respuesta después de los 21 días. No, yo diría que, o sea, se utiliza desde el día de la llegada. Si se está ofreciendo ya algún concentrado, ya empezar a ofrecer el producto en el momento en el que se ofrezca algún concentrado, y debe ir de alguna manera en ese concentrado o arriba del concentrado. Los primeros 21 días yo recomendaría los 5 gramos de Procreatin y los 5 gramos de Safmanan para afectar tanto la fermentación ruminal como la salud de los animales, y ya después de esos primeros 21 días comenzar a utilizar solamente el Procreatin 7 a 5 gramos por animal por día. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Creo que eso han sido todas, Antonio. Juan Joel. Yo tengo una pregunta para el doctor Mosqueda. Esta yo la voy a hacer porque a mí me interesa también aprender cosas y todo. Últimamente, Juan Joel o doctor Mosqueda, perdón mi atrevimiento, he visto varios artículos publicados en el sentido de que se vacune solamente una vez a los animales en la llegada al lote de engorde, que se haga aproximadamente a los 21 días de haber llegado al lote de engorde a los animales, y que esto va a generar una buena protección. De manera común, los animales, cuando menos aquí en México, se vacunan a la llegada y se da un busto, una revacunación a los 21 días de haber llegado los animales. Entiendo que ese periodo de 2 días de descanso es bastante importante para permitirle al animal rehidratarse un poco y de alguna manera liberar un poco de ese estrés que se generó durante el transporte. Pero estas teorías sobre la vacunación de los animales de una sola vacuna y aplicarla entre 14 y 21 días después de la llegada al lote de engorda, ¿cómo las ve usted, doctor? ¿Piensa que son positivas, que se ahorra dinero en el lote de engorda al tomar este tipo de prácticas, al ahorrarse una vacunación, o que realmente el poner las dos vacunas sí tiene un impacto positivo y realmente sí estamos protegiendo mejor al animal con las dos vacunas, ya sea a los 2 días de llegada y a los
21 días después de la primera vacunación. Sí, claro, ese es un, eso es un buen, eso es una buena observación porque las vacunas tienen dos funciones, ¿no? Una es estimular la respuesta inmunitaria cuando tú vacunas por primera vez y la otra es generar una respuesta inmunitaria mejorada cuando vacunas por segunda vez. ¿Qué pasa cuando vacunas una sola vez al principio? Cuando vacunas una sola vez, puedes tener el riesgo que, como el animal está muy estresado, no se genere una respuesta inmunitaria fuerte. Entonces, no queda totalmente protegido y eso es un riesgo. Por el otro lado, lo ideal, desde el punto de vista inmunológico, sería que tú vacunaras al animal cuando está totalmente recuperado, que es pues, a las 2 semanas, 3 semanas de que llegó, cuando ya se le adaptó el microbioma al nuevo alimento, al nuevo ambiente. El único problema de eso es que tú te estás arriesgando a que ese animal ha estado no expuesto a los, o sea, ha estado susceptible a las enfermedades por 21 días. Y eso a la larga te puede resultar muy caro. Entonces, si tú tienes un control de tu corral muy riguroso, donde estás haciendo pruebas de diagnóstico muy certeras para asegurarte que no hay una transmisión de enfermedades en el ganado, puedes hacerlo a los 21 días, pero estás descuidando por 21 días esos animales. Entonces, quizás lo que convenga, porque pues no lo sabes, es vacunar al principio para que se genere una respuesta, pues aunque débil, pero se genere, y tener un poco de protección en lo que se logran recuperar totalmente y entonces aplicar un booster. A veces piensas que te puedes ahorrar en la vacuna, pero lo barato al final te sale más caro, ¿eh? No, totalmente de acuerdo, doctor. Entonces, la respuesta que me das es que hay que tomar muy en cuenta la zona en donde estás localizado, donde está localizado el lote de engorda para tomar una determinación de esta. Si es una zona que tiene alta incidencia de enfermedades, es mejor aplicar las 2 vacunas y asegurarte, porque realmente el costo de un animal muerto, yo creo que paga la vacunación de todo un lote. O sea, no, es mucha pérdida de dinero si no te aseguras bien. Puedes arriesgarte cuando sabes que estás en una zona donde no hay incidencia de las enfermedades de alguna manera. Y, Okay. y lo peor de todo es que también necesitarías conocer las enfermedades que traen los animales que van llegando, que eso es todavía peor. ¿Cómo controlas eso? Es complicado entonces. Es Ok. complicado. Y otra pregunta que le quiero hacer, doctor, también aquí de una vez y todo. ¿Qué tan importante es la hidratación de los animales cuando llegan al lote de engorda para la cuestión de salud de los mismos animales? O sea, porque cuando tú transportas animales, ahorita hablaban tú y Néstor antes de empezar la plática, que 600 kilómetros y todo, pero 600 kilómetros en buenas carreteras, pues a lo mejor estás hablando de 10 horas, ¿no? Pero 600 kilómetros en malas carreteras o en carreteras de tierra y demás, pues puede estar hablando quizá de 24 horas de transporte. Entonces, ¿qué tan importante es que los animales se hidraten bien, estén bien hidratados para los procesos inmunitarios que van a sufrir en su llegada, en sus vacunaciones y demás? Sí, estas hidrataciones que a veces se hacen a medio camino tienen la función de mantener pues las mucosas muy saludables. El problema es aquí, si recordamos que el moco que se produce en todos los epitelios necesita ser suficientemente, tener una consistencia ideal para que pueda mantener a raya a los patógenos. Es una capa de moco que tiene que tener suficiente grosor y eso lo da la cantidad de agua. En el momento en que tú dejas de tomar agua, lo primero que se deshidrata es el epitelio y ese moco se adelgaza y entonces favorece que tanto el polvo que se absorbe más los patógenos que vienen con ese polvo tenga más contacto con las células del epitelio mucoso y entonces se establezcan las infecciones principalmente. Entonces es muy importante que a la llegada del lote de engorda los animales tengan una muy buena cantidad de agua limpia y fresca para que se les antoje tomar y todo.
y mantengan de esta manera no solo que se hidraten y todo, sino que mantengan o puedan tener barreras físicas en contra de los patógenos de manera seria, ¿no? O que tengan una buena capacidad de tener estas barreras físicas, ¿no? Así es. Bueno, esas eran mis preguntas, Néstor. Creo que con eso ya no voy a preguntar yo nada. Ok, Antonio. Acá había una pregunta más sobre la depresión inmunológica que hablaba el doctor Mosquera. A los toros recién llegados, ¿se da en la misma intensidad para todas las razas? No hay estudios que avalen que unas razas sean más resistentes al estrés que otras. Sí hay razas que son más resistentes al calor, ¿no? Pero no al estrés per se. Y entonces el estrés debería de considerarse como un factor ambiental muy importante para la salud de los animales. Tú no podrías decir, bueno, este lote que viene, que es un lote más resistente al estrés, lo puedo mantener con menos cuidados porque resiste más, porque no hay un estudio que garantice todavía que el estrés se relaciona con, la susceptibilidad al estrés se relaciona con la genética. Es un poco más el estrés en general del individuo y es lo que deberías de utilizar. Lo que yo te puedo recomendar es que tú apliques el mismo manejo cuando llegan los animales, independientemente de la raza. Creo, Néstor, que aquí voy a hacer también un comentario sobre el tema, soportando bastante lo que ya dijo el doctor Mosqueda. Hay algunos estudios que demuestran que más que la raza es la respuesta del estrés o los animales nerviosos es de manera individual. Y hay algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre todo, donde los animales, por ejemplo, cuando mostró la manga de manejo el doctor Mosqueda, hay algunos estudios que se hacen para ver la velocidad de salida de esa manga de manejo, de ese chute de manejo, y esa velocidad de salida, se tiene una cámara y un espacio determinado de longitud, donde se determina la velocidad de salida del chut, y eso te va a determinar el temperamento de un animal o la susceptibilidad al estrés, o hay normalmente animales que son más nerviosos y estos animales se estresan más fácilmente con el manejo. Entonces, estas son algunas medidas que se pueden hacer de observación. Te puedo mandar un poco de información de este tema porque últimamente me ha dado curiosidad leer sobre esto, pero está más relacionado con los individuos que con las razas. Hay animales, por ejemplo, cebuinos, Nelor, en Brasil, que dentro de la misma raza Nelor hay animales que son muy nerviosos y hay animales que son muy dóciles. Entonces, la relación no está en la raza, está en los individuos, y hay algunas pruebas ligeras que te pueden comprobar de manera rápida qué animales pueden ser más sensibles al estrés o no, tomando en cuenta estas mediciones de manera individual. Ok. Vamos hablando y van llegando más preguntas, ¿ah? Ya ves, no querían preguntar. Siempre por ahí se desprende. Creo que es la misma persona, el doctor Valdera, que me hace la consulta de la anterior pregunta, Juan Joel, conocido que coincide con tu respuesta de alguna forma, pero él pregunta, ¿qué pasa si llega a una zona, a un lugar de alta incidencia, este ganado endémica, y sobre todo pensando que acá en el Perú la mayoría de ganado que llega de zonas rurales casi nulas de enfermedades endémicas, terminan en la zona de costa a confinarse en lugares muy contaminados? O sea, eso hace que sea demandante, creo yo, de la inmunidad del ganado, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Joel, ¿no? Claro, nosotros tenemos acá mucho problema con lotes de ganado en corrales de engorda donde de pronto surgen brotes
babesiosis, ¿no? Anaplasmosis, porque llegan animales de diferentes lugares. Unos llegan de lugares con animales enfermos, pero que no muestran signos clínicos, y otros llegan de lugares donde los animales son susceptibles. No tienen básicamente anticuerpos o defensas contra esas enfermedades. Y entonces agarras la aguja y empiezas a vacunar o a inyectar el medicamento con la misma aguja a todos los animales, los que estaban enfermos y los que están susceptibles. Y entonces haces un pase o pasadero de las enfermedades terribles. Y como están estresados, pues eso hace que estas enfermedades les prendan mucho más rápido. Y eso es, como dice aquí el doctor, seguramente porque los animales llegan de zonas donde son susceptibles y aparte están estresados. Ok. Otro comentario acerca de esto, Néstor, por ejemplo, en algunos lugares se han establecido programas, por ejemplo, de compra de becerro cuando el dueño del lote de engorda o el que va a comprar los becerros para finalizarlos, para engordarlos, conoce al que vende estos becerros. Se pueden establecer algunos programas donde se vacune en el rancho de origen o en el lugar de origen, no sé cómo le digan ustedes, estancia, o nosotros le decimos rancho en México, pero puede ser estancia o hacienda o alguna cosa así, y se vacunen estos animales, no sé, al menos 21 o 30 días antes de su movilización a la finalización, para que ya vayan inmunizados contra las enfermedades que van a estar presentes. Esto a veces de alguna manera se divide el gasto de vacunarlos en ese lugar y todo entre el que va a finalizar los animales y el dueño de los animales, o se hace un arreglo de un pago de un sobreprecio para cubrir ese gasto de la vacuna y todo, pero el resultado de inmunizarlos antes de que lleguen al confinamiento va a ser que los animales ya no tengan problemas o tengan menos, vamos a decir así, sufran de menos problemas porque ya van de alguna manera preinmunizados. Entonces es una manera que se ha establecido en algunos lugares de hacer algún programa de tratamiento de las enfermedades más comunes en el rancho de origen para que los animales tengan ya cierto grado de inmunidad antes de llegar a su lugar de finalización. Ok. Poco se da ese manejo, Antonio, realmente. O sea, el ganado lo cogen de una feria, cargan el camión y automáticamente viene. O sea, no hay un centro de acopio donde pueda permanecer el ganado 21 días y después sea embarcado, ¿no? Ese manejo es bien difícil. Sí, lo sé, pero te lo comento porque aquí en México se empezó a hacer hace algún tiempo en algunos lotes de engorda donde empezaron a trabajar de esta manera y les ha facilitado la vida en que tienen menos problemas. Sé que es difícil porque también fue difícil aquí en México hacerlo, no fue tan fácil. Aquí te lo platico muy fácil, pero entiendo todas las complicaciones. Pero si hay posibilidad de hacerlo, puede ser una opción para reducir tus problemas ya en el confinamiento. Ok. Antonio, ¿tú nos puedes comentar si tienes algún estudio ya serio donde te diga finalmente o demuestre cuántos kilos más gana el toro con el uso del procreatín en el periodo de engorde? Que eso es la forma finalmente cómo se pagaría el producto. ¿Tienes algo contundente? Sí, se los puedo hacer llegar los trabajos que tenemos sobre el tema. Cuando los engordes son relativamente cortos, estamos hablando entre 90 y 110 días, podrías estar esperando alrededor de unos 4 a 5 kilos más de carne por haber utilizado los productos. Néstor, te lo comento así porque aquí no estoy mostrando el estudio ni nada, pero te hago llegar los estudios. Estarías hablando de 4 o 5 kilos más de carne que pagarían de sobra el utilizar los productos, ¿no? Ok. Y creo que para cerrar, una pregunta que quiero yo hacerle al doctor Juan Joel es, en una de tus láminas, Juan Joel, presentaste que los Miltons tienen que ver mucho con este tema de la enfermedad de Crohn en los humanos. Pero la enfermedad de Crohn tiene que ver, o se le menciona que está relacionado con la enfermedad de la paratuberculosis en ganado vacuno.
¿conoces algo de algún estudio que se esté estudiando en ese sentido la paratuberculosis con estos elementos en la búsqueda de una cura? Sí, no directamente, pero a ver, lo que ellos han observado es que como la paratuberculosis causa este engrosamiento del intestino, que es como una inflamación intestinal crónica, el poner el Mintos ahí en el intestino reduce ese engrosamiento. Entonces, parece ser que parte del engrosamiento no lo causa el patógeno como tal, sino el efecto del sistema inmunitario sobre el tejido. Y los helmintos ayudan a disminuir ese daño. Y eso es muy importante porque pues eso habla sobre un poco lo que se conoce como la hipótesis de la higiene, en donde el eliminar a la microbiota, entre ellos los gusanos, eliminarlo a través de desparasitaciones en humanos, ¿no? Y tener todo totalmente limpio y sin microbios, hace que el sistema inmunitario no funcione bien y genera estos problemas como inflamación crónica y las alergias. No sé si respondí la pregunta, Néstor. Ok. Interesante. A ver si me compartes algo. Creo que esa era la última pregunta. Les agradezco mucho nuevamente, Juan Joel, Antonio, a la empresa Filio, a través de Raúl Bisani por el esfuerzo que estamos haciendo y el apoyo en tratar de hacer estas conferencias y poder tratar de ayudar al ganadero de alguna forma. Nuevamente los invito a que revisen la página web, nuestro canal donde pueden escuchar las grabaciones, que siempre están disponibles en el momento que les sea más interesante revisarlas, y lo más importante, ponerla en uso en su finca. Nuevamente, gracias Juan Joel, Antonio, y a todos los asistentes a esta paticonferencia. Gracias y hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buena la charla de Juan Joel y Antonio. Felicitaciones. Gracias, Néstor. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Bye. Gracias.